Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, yo soy Rocío Blanco y ahora les voy a presentar una propuesta de trabajo con la unidad número 3 de Aula 1. ¿Sí? Es más que nada una adaptación y una propuesta de orden, de secuenciación de las actividades. Es una actividad que es bastante importante porque digamos que con la primera, junto con la primera y con la segunda, vienen a concluir un poco lo que son los aspectos como más básicos, ¿no? De las primeras clases y de los primeros momentos en el aprendizaje de L. Resulta que esta unidad es una unidad que se llama ¿Dónde está Santiago? Y comienza trabajando con las ciudades de Santiago de Compostela, de Santiago de Cuba y de Santiago de Chile, ¿no? Uno de los objetivos, de hecho, de la, de la, de la unidad es conocer, digamos, un poco más del mundo hispánico, ¿no? Y con esto también, bueno, por supuesto estamos hablando de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido es que se presentan muchas actividades y muchos contenidos, especialmente culturales, que si pensamos en el ámbito de aplicación que tenemos nosotros, dentro de lo que es el español para inmigrantes en España, en Europa, digamos que presentar el contenido cultural latinoamericano viene a complejizar, digamos, una cuestión que ya es de por sí compleja y que, a decir verdad, es un contenido que no resulta prioritario, por lo menos en estas instancias, ¿no? Del aprendizaje y del proceso de nuestros estudiantes. No obstante, bueno, el libro lo propone y propone con ello muchísimos recursos, y tanto léxicos como gramaticales, que son fundamentales. Con lo cual, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esto y de ver qué propuesta de adaptación se podría aplicar en el aula. Como decía recién, entonces esta unidad tiene como objetivo, digamos, comunicativo el describir lugares, expresar existencia y ubicación y hablar del clima. Los recursos gramaticales para ello van a ser el uso del hay, del verbo estar como locación, algunos otros usos de ser como un descriptor, o para describir, mejor dicho, ciudades, por ejemplo, cuantificadores y los pronombres interrogativos. Y bueno, como recursos léxicos, un poco como para sostener los recursos comunicativos, vocabulario relacionado al tiempo, a la geografía y a los lugares de interés turístico. Entonces, como decía al principio, esta unidad comienza con una actividad que se llama ¿Dónde está Santiago? Yo lo que vengo a proponer un poco es hablar de, en todo caso, dónde está mi país en el mundo. Digamos que con esto nos saltamos un poco este sesgo cultural del cual hablábamos al principio, y por otro lado también es una buena oportunidad para retomar conocimientos previos, ¿no? Que tengan nuestros estudiantes. En este sentido se puede trabajar de diversas dinámicas, como por ejemplo proponer trabajos en grupo, donde cada grupo tenga un mapa mundi y con una chinche, con un alfiler, marcar dónde está mi país, dónde está el país de mi compañero, dónde está España, dónde está el mar Mediterráneo, dónde está el océano Atlántico, dónde está Estados Unidos, bueno, etcétera. Eso, digamos, esta clase de actividades lo que nos dan es mucha libertad a la hora de poder diseñar la actividad en sí de acuerdo al perfil de nuestros estudiantes, ¿no? Dónde está África, bueno, lo que sea, digamos que nos permite jugar mucho. Y en este sentido, digamos, podemos comenzar ya a trabajar con esto que hablábamos del uso del estar, ¿no? Del estar como el verbo que vamos a usar para hablar de locaciones. Ser para describir, estar para hablar de locaciones. Entonces, junto con esta ficha, que como decía antes, también lo podemos adaptar a un trabajo en pareja si queremos, o bueno, eso va realmente en cada uno, pero da mucha tela, digamos, para poder trabajar. Podemos ofrecer los puntos cardinales para hablar del norte, del sur, porque bueno, lo vamos a necesitar, así que bueno, se puede mencionar este tema, digamos, como para poder ayudar a nuestros estudiantes a resolver la actividad. Bueno, pido disculpas por el descuadre este de donde está Barcelona, pero bueno, digo, ya metiéndonos un poco más en nuestro contexto y
en lo que es nuestra realidad que nos circunda, podemos comenzar a hablar de Barcelona y hacer algún tipo de actividad similar, ¿no? ¿Dónde está Barcelona? ¿Está en España? ¿Qué países están al norte? Tenemos el mar Mediterráneo al este, Portugal, bueno, etcétera, ¿no? Hacer un poco lo mismo que hemos hecho con el país de cada uno, empezar a trabajar sobre Barcelona y en España, que es el lugar donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, como hablábamos antes, podemos hacerlo de manera similar, construir una ficha, que asimismo, insisto, puede ser realizado de manera individual o de manera de parejas. Esto es realmente como un poco como lo querramos. Bueno, a ver, por otro lado, hablábamos que, decíamos que al comienzo, ¿no? Que los recursos léxicos que tiene esta unidad, por un lado es el clima y cuestiones de geografía, ¿no? Yo aquí propongo, si seguimos un poco la secuenciación que nos propone Aula, vamos a ver que la actividad número 2 tenemos una actividad que es recorriendo la ruta panamericana, ¿no? Que es como recorrer todos los países que atraviesa la Panamericana, y se ponen a hablar de moneda, bueno, de ciertas categorías que necesitamos introducir, ¿no? Que si no las conocemos realmente, para realizar esa actividad necesitamos presentar mucha cantidad de cosas, entre ellas cuestiones del clima. Ahora vamos a ver esa actividad porque la secuenciación está incluida un poquito más tarde, pero va a aparecer. Entonces, les decía, ¿no? El tema del clima va a ser un aspecto bastante importante, ¿no? Para trabajar en esta unidad. Porque, primero, para introducir el léxico del clima, y segundo, para seguir trabajando esta idea de dónde está, ¿no? Entonces, podemos aprovechar la actividad número 5 que se propone en la unidad 3, en donde se toman diferentes ciudades de España y nos presentan el vocabulario en relación al clima, ¿no? Hace frío, hace viento, bueno, todas las características del clima, y una propuesta interesante sería, primero, aprovechar todo lo que trabajamos en la actividad anterior, así como los dispositivos digitales de los cuales puedan disponer nuestros estudiantes, y empezar a trabajar con el Google Maps, por ejemplo, en dónde están estas ciudades, ¿no? ¿Dónde está Tarifa? ¿Dónde está San Sebastián? Al norte de España, al sur de España, en el País Vasco, no sé, en Andalucía, bueno, lo que sea, ¿no? Aquí, como vemos también, Aula nos ofrece información sobre las estaciones, ¿no? Podemos empezar a hablar del verano, el invierno, practicamos los números, ¿sí? También para hablar de los grados. Entonces, si bien estamos introduciendo estas cuestiones en relación al clima, también estamos incluyendo mucha información que trabajamos inmediatamente antes y que ya venimos trabajando tal vez hace unas clases, como puede ser el tema de los números, ¿no? Entonces, digo, para poder trabajar, digamos, como introducción y como refuerzo a estos contenidos, yo busqué acá la actividad número 10, que está en la parte de otras actividades, de las actividades de refuerzo de esta unidad, y que se trata un poco de lo mismo, ¿no? Tenemos el mapa de España, diferentes ciudades, que son diferentes a las anteriores. Digo, podemos seguir ejercitando la competencia digital, buscar en el Google Maps, podemos proponer, aunque sea durante el tiempo que dura nuestra clase, poner el teléfono en español, setearlo en español, o si no lo hacemos en español, pero por lo menos buscar en Google dónde está Bilbao, por ejemplo, ¿no? O sea, empezar a fomentar el escribir en español y el relacionarnos con los dispositivos que están totalmente metidos en nuestras vidas, en español también, ¿sí? Por lo menos para preguntas muy sencillas y para cosas muy sencillas como es esta. Pero comenzar a crear, digamos, como una relación en español, por lo menos con el teléfono y con las búsquedas. Entonces, bueno, un poco para cerrar este bloque que tiene que ver con el dónde está, puntos cardinales, países, clima, nuevo vocabulario en relación al clima. Podemos también trabajar el clima del país de origen de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Cómo es el clima en verano, cómo es el clima en invierno, y así poder tener una propuesta completa en relación a los contenidos que hemos trabajado en esta clase. Si bien las actividades son pocas, al ser un contenido nuevo y un contenido complejo de alguna forma, son actividades que van a llevarnos tiempo.
Entonces, mi idea, por lo menos de lo que me puedo figurar, sería que esto se puede plantear para una clase, tal vez alguna cosita más, pero esto en una clase es suficiente. Por otro lado, vamos a ver la actividad número 3 que propone Aula, ¿sí? Acá tenemos la número 2, que era de la que les hablaba antes, de la Panamericana. Esa parte está recortada, pero lo que es la actividad en sí no está incluida. Ahora la vamos a trabajar y vamos a ver por qué, pero vamos a ir a la de México primero. Tenemos aquí un concurso, ¿no? Concurso de México Lindo. Como hablábamos antes al comienzo, uno de los objetivos gramaticales de esta unidad es trabajar los pronombres interrogativos, ¿no? Entonces, esta actividad Juega y Gana, en ese sentido, va muy bien porque, como podemos observar, se presentan todos los pronombres interrogativos, ¿no? ¿Cuál, cuántos, cuántas, dónde, si hay, qué, cómo, ¿sí? El tema es el siguiente. Tenemos aquí muchísimo contenido cultural relacionado a México. A veces esta clase de materiales están pensados para personas que consumen determinado estilo de vida y que tienen cierto bagaje cultural. No podemos suponer que todos tenemos el mismo, y es por eso que, al tratarse de alumnos no occidentales en la mayoría de los casos, lo mejor va a ser adaptar la actividad, traerla a lo que todos conocemos y, traerlo al llano, por así decir, ¿no? A lo que todos estamos compartiendo. Entonces, yo aquí esbocé rápidamente, ¿sí?, un concurso de la ciudad de Barcelona, donde, como pueden observar, se hablan también de cuestiones que todos más o menos podemos conocer, o que en el marco de una clase grupal podemos resolver en grupo, que asimismo también podemos resolver dudas en internet. A mí me parece que el tema del uso del Google y de buscar en castellano, etcétera, si hay alguna pregunta que no sabemos, directamente si ponemos, por ejemplo, ¿cuál de estos barrios es un barrio de Barcelona? Y ponemos Lavapiés, Google mismo nos va a ayudar a resolverlo. Y bueno, es una manera de construir el conocimiento absolutamente. Entonces, esto, ¿no? No meternos tanto con México, que realmente tenemos muy poca probabilidad de que en nuestras aulas haya un conocimiento y un background, por así decir, relacionado con México, y lo traemos a lo que tenemos todos en común, un conocimiento que podemos compartir entre todos. Pues bien, decía entonces que aquí tenemos esta actividad, que es la número 3, y acá tenemos la actividad número 2, que nos plantea en la secuencia del libro, ¿no?, en la secuencia de aula. Como vemos, esta es una actividad interesante donde tenemos informaciones de 3 países distintos, ¿sí? ¿A qué país crees que corresponde cada una de estas fichas? Entonces tenemos información sobre Chile, sobre Costa Rica y sobre Ecuador. En este sentido podemos plantear primero la cantidad de países que querramos, o sea, no necesariamente tienen que ser 3. Podemos plantear diversas dinámicas, o sea, del estilo de yo tengo un papel donde hay una capital, una lengua oficial, una moneda, una población, y otro compañero tiene la otra, la de clima, y nos tenemos que encontrar. Pero para esto, ¿no?, necesitamos conocer la información que tienen nuestras tarjetas. O sea, si bien probablemente van a haber muchos, o tal vez no, pero palabras o ideas que no queden claras, no sé, por ejemplo, un producto importante. No necesariamente todos lo tenemos que conocer, pero sí buscar palabras que nos pueda, que nos pueda sonar. Cosas que nos ayuden a resolver el ejercicio. No sé, de ir preguntándonos, ¿cuál es la capital de tu país, del país que tienes, no? Tal, bueno, entonces yo ya sé qué país me están hablando. Y creo que en ese sentido es una actividad bastante interesante, que se puede plantear, como decía antes, con la cantidad de países que entendamos necesaria, y que al haber trabajado ya en la actividad del concurso todos los interrogativos,
podemos capitalizar también ese conocimiento y podemos ponerlo en práctica para que generar una actividad comunicativa, ¿no? que entre ellos puedan preguntarse y responder. Por último, la idea, aquí ya con opciones y de una manera como bastante facilitada, podemos completar la ficha en relación a España, ¿no? También, digo, como una manera de transmitir saber en relación al país en el cual vivimos, ¿sí? Con cosas muy, muy básicas como la capital, bueno, estos conceptos que podemos observar. Bien. Por último, ya un poco para terminar, en relación a los interrogativos, ¿no? Que veíamos en el ejercicio de México, por ejemplo, tenemos una actividad que nos propone Aula 3 en la sección de otros ejercicios, donde se trabajan los interrogativos, que es un tema, bueno, central, de alguna forma muy, muy importante. Y claro, la propuesta de Aula es en relación a Bolivia. Recordemos que Aula está haciendo un recorrido por los países de Latinoamérica. De nuevo, adaptarlo. El ejercicio es absolutamente válido, pero tomemos conocimiento que tengamos todos en común. Tomemos el saber de nuestros estudiantes y las experiencias de nuestros estudiantes. Si extrapolamos esta actividad directamente, es altamente probable que una persona de Pakistán no tenga demasiada idea de Bolivia, ¿sí? Y viceversa. O sea, son mundos que están distanciados culturalmente y a nivel de experiencias. Hay muy poca probabilidad de que nosotros contemos con ese conocimiento previo. Y en el aula de él, especialmente en estos niveles, el conocimiento previo es algo que hay que capitalizarlo a fondo. Y bueno, por último, otra de las actividades interesantes que propone Aula 3, Aula 1, Unidad 3, es el blog de Lola, ¿no? Donde hay una chica que nos cuenta una experiencia, un viaje, y donde acá se van a trabajar ya directamente y en profundidad total el está, el es y el hay, ¿sí? El tema es el siguiente, esta chica está de viaje por Guatemala. Lo mismo que decíamos antes, e insisto en este punto, podemos tomar un texto similar, adaptado a un contexto que tengamos todos en común. Llámese Madrid, llámese París, o sea, una ciudad que realmente encontremos que nuestros estudiantes conocen y que pueden tener en común. No sé, el Cairo, o bueno, la ciudad que sea, pero que todos tengamos un lenguaje común y que todos nos sentamos identificados en esa ciudad, por así decirlo. La actividad es muy interesante, nos permite aislar los usos de estar, los usos de ser, el uso de hay. Tenemos adjetivos en relación a lugares, tenemos los cuantificadores en relación a los adjetivos y a los sustantivos. Es una actividad que realmente se le puede sacar muchísimo provecho, pero necesitamos la adaptación del texto. Y bueno, por último, una vez ya tenemos estos contenidos trabajados, podemos hablar de un relato sobre mi viaje o un relato sobre mi día en mi nuevo lugar que es Barcelona, o en la ciudad de Barcelona, o en mis últimas vacaciones, y sí, aquí todo es genial, hay gente, bueno, lo que sea, ¿no? Y luego tenemos otro ejercicio de refuerzo en relación a los cuantificadores. Yo personalmente creo que el tema del clima puede llegar a ser un poco complejo al principio, que esta actividad puede llegar a ser un poco complicada cuando hablamos, por ejemplo, de, no sé, de zonas secas. Bueno, hay cierto léxico que puede llegar a ser un poco difícil y, digamos, y poco, en este momento que no favorece mucho la economía del léxico de nuestros estudiantes. Realmente saber que un clima es seco, no sé si en un nivel A1 es un adjetivo, es una idea que es primordial. Eso queda a criterio cada uno. La actividad esta de los cuantificadores también puede ser adaptada, en relación, se puede elegir otro texto, podemos seguir hablando de lugares, o podemos hablar del clima, pero bueno, de una manera que sea, digamos, que sea redituable para los estudiantes, ¿no? No llenar de palabras y de conceptos que
tal vez pueden ser complejos y que en este nivel tal vez todavía no son necesarios ni son prioritarios. Bueno, esa es un poco mi propuesta, espero que sea útil. Yo creo que lo que más rescato de esto es el tema de la adaptación, digamos, del contenido cultural, o sea, que tratemos siempre con contenidos que nuestros estudiantes se sientan identificados, que puedan comprender primero de lo que estamos hablando para poder después aprender un idioma. Eso por un lado, y por el otro lado el tema de la competencia digital. Me parece que el incluir los dispositivos electrónicos, los móviles o una laptop o lo que sea, y buscar en Google y setear los teléfonos en español, aunque sea por la clase, a mí me parece que es una estrategia interesante y que, de la cual se puede aprender muchísimo. Así que bueno, espero que sea útil esto para todos y muchas gracias.